Saludos a todos. Les habla el profesor Roberto Rivera, docente e investigador del Instituto de Geografía y Desarrollo Regional de la Universidad Central de Venezuela. Responsable por las asignaturas Sistemas de Información Geográfica 1 y 2 de la Maestría en Análisis Espacial y Gestión del Territorio. Soy doctor en Percepción Remota por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales del Brasil, el INPE, y tengo más de 20 años de experiencia en el estudio de la ecología del fuego, utilizando herramientas como los sistemas de información geográfica y la percepción remota. En esta oportunidad les hablaré sobre la geomática aplicada a la teledetección de incendios forestales y estimación de emisiones atmosféricas. La presentación la voy a dividir en dos partes. Una primera parte referida a la cuantificación de áreas quemadas utilizando técnicas de percepción remota y los sistemas de información geográfica. Y una segunda parte referida a las estimaciones de emisiones atmosféricas que resultan de la quema de biomasa vegetal. Antes me gustaría conversar sobre dos términos que se encuentran en el título de esta presentación. El primero es geomática, que agrupa varias disciplinas como la percepción remota o teledetección espacial, los sistemas de información geográfica o SIG, la cartografía digital y los sistemas de posicionamiento global o GPS. Otro término muy importante de conceptualizar y de diferenciar de otros términos como quema, quemada, área quemada, cicatriz del fuego y del fuego propiamente dicho. Los incendios forestales se refieren al fuego de origen antrópico sin control, que usualmente alcanzan grandes superficies de material combustible y que muy raramente se deben a causas de origen natural. Como ejemplo tenemos los rayos y las erupciones volcánicas. Una quema hace mención a la ocurrencia del fuego con fines o prácticas de manejo y o subsistencia de manera controlada, a diferencia de un incendio forestal que ocurre sin control. La quemada se refiere al proceso de combustión de fitomasa y o subproductos de esta combustión. La área quemada se refiere a la extensión de la superficie afectada por quemas que son visibles en las imágenes de satélite. Cicatriz del fuego se refiere al comportamiento espectral de las áreas quemadas después de que el fuego haya consumido total o parcialmente el material combustible. Y el fuego es un proceso de combustión de biomasa en presencia de oxígeno y de una fuente de ignición, con la consecuente emisión de carbono a la atmósfera, liberación de calor y de agua. Otros términos muy utilizados en la ecología del fuego y la percepción remota se refieren al fuego activo, a los focos de calor y a las quemas prescritas. Fuego activo es un término utilizado para designar el fuego ardiendo en el momento en que pasa el satélite. Los focos de calor se refieren a aquellas superficies terrestres con altas temperaturas que son capaces de sensibilizar el sensor térmico que se encuentra a bordo de los satélites en el momento de su paso. Es importante destacar que los focos de calor son indicadores de la ocurrencia de incendios forestales o quemas. Las quemas prescritas son realizadas con fines de conservación y se refiere al uso controlado del fuego para reducir la vegetación bajo condiciones meteorológicas y del material combustible específicas que permiten fijar la intensidad del fuego y la cantidad de biomasa a ser eliminada, según sus objetivos previamente definidos, por supuesto. Además, cuenta con una evaluación y seguimiento de los resultados en el marco de un programa de quemas. Dicho esto, podemos comenzar con la introducción de este tema, que aborda las técnicas de percepción remota y los sistemas de información geográfica como herramientas fundamentales para estimar las emisiones atmosféricas. Así, el aumento en las concentraciones atmosféricas de algunos gases de efecto invernadero, debido a factores naturales o de origen antrópico, se ha asociado a cambios en el clima global. Cuando nos referimos a factores de origen antrópico, nos referimos al crecimiento económico, tecnológico y humano.
La influencia de estos factores en la modificación del balance de energía en el sistema Tierra-atmósfera y su importancia como un mecanismo potencial de cambio climático puede ser evaluado mediante el concepto de forzamiento radiactivo. Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, un forzamiento radiactivo positivo, como el producido por el aumento en las concentraciones atmosféricas de algunos gases de efecto invernadero procedentes de actividades humanas, altera considerablemente la energía térmica retenida en la atmósfera y, consecuentemente, el clima global. El cambio climático se ha manifestado en diversas formas, destacándose el calentamiento global, la mayor frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, los cambios en los regímenes de lluvias, las alteraciones en las corrientes oceánicas, la contracción de los glaciares y el aumento del nivel del mar. Estos cambios podrían ocasionar impactos en los sistemas naturales y humanos y comprometer la disponibilidad de recursos básicos como agua y alimentos, la biodiversidad y los ecosistemas terrestres y marinos, los asentamientos humanos y la salud humana, entre otros. Vale destacar que los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y el ozono. Además, existen gases de efecto invernadero producidos en su totalidad por los seres humanos. Según la Organización Mundial Meteorológica, la OMM, las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, óxido nitroso, metano y el ozono, alcanzaron en el año 2016 los niveles más altos en la biosfera jamás registrados, como resultado de las actividades antrópicas. Entre las actividades humanas más importantes que contribuyen con las emisiones de los gases de efecto invernadero se tienen la quema de carbón, petróleo y gas natural, que son utilizados para la producción de energía y para el funcionamiento de los sistemas de transportes. La quema de biomasa vegetal resultante de la conversión de bosques y pastizales para otros usos de la tierra. Y la quema de residuos agrícolas. La aplicación de fertilizantes agrícolas, los cultivos de arroz y la ganadería, y las emisiones directas de productos químicos producidos por el hombre a partir de diferentes fuentes, incluyendo propulsores de gas. La quema de biomasa inducida por actividades antrópicas o por causas naturales es una fuente importante de emisiones globales de gases y de partículas hacia la atmósfera, como el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el óxido nitroso, el monóxido de carbono, el metano y otros hidrocarburos distintos del metano, los cuales, al entrar en circulación atmosférica global, contribuyen con el incremento del efecto invernadero. La oxidación de monóxido de carbono, metano y otros hidrocarburos distintos del metano en presencia de óxidos de nitrógeno causan incrementos en la concentración de ozono en la troposfera como consecuencia de la combustión incompleta que ocurre durante la quema de biomasa. Durante las quemas, el carbono es la fracción predominantemente emitida, principalmente en forma de dióxido de carbono, un 90%. El restante 10% es emitida como monóxido de carbono, metano y otros hidrocarburos distintos del metano. El dióxido de carbono es la especie de mayor preocupación debido a las grandes cantidades de este gas que se emiten en intervalos cortos de tiempo. Y a largo plazo, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera producto de la quema de biomasa no es significativa si se considera su reincorporación durante el rebrote de la vegetación después de la ocurrencia del fuego. Sin embargo, cuando la biomasa que ha sido quemada no es restablecida rápidamente, el dióxido de carbono es añadido a la atmósfera hasta su remoción por algún otro proceso que contribuye al efecto invernadero y el cambio climático global. Por otra parte, gases como el metano y el óxido nitroso emitidos durante las quemas permanecen en la atmósfera aún cuando la biomasa se haya recuperado por completo, ya que no participa en la fotosíntesis. La preocupación que existe actualmente en evaluar con mayor propiedad la contribución de la quema de biomasa vegetal en el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera muestra la necesidad de estimar de forma regular y sistemática la extensión de las áreas quemadas en todo el planeta.
En este sentido, cabe destacar el uso de técnicas de percepción remota para estimar emisiones atmosféricas resultantes de la quema de biomasa, las cuales son particularmente útiles cuando hay necesidad de realizar observaciones periódicas de extensas áreas que han sido afectadas por el fuego a escala regional o a escala global. Además, para comprender los factores y procesos ecológicos que ocurren durante los incendios forestales. En la actualidad, las estimaciones de los parámetros utilizados en los modelos de emisiones globales están basados en informaciones obtenidas con sensores de resoluciones espaciales baja y moderada. Y aunque se haya avanzado mucho desde que surgieron las primeras plataformas orbitales, aún es necesario mejorar la confiabilidad de estas estimaciones. Esta mejora depende básicamente de la capacidad de la comunidad científica para desarrollar técnicas y procedimientos que permitan estimar con mayor exactitud parámetros como el área quemada. Las técnicas y procedimientos comúnmente utilizados para la identificación y cuantificación de las áreas quemadas se basan en la aplicación de algoritmos automáticos, aprendizaje de máquinas, modelos de mezcla espectral y de técnicas de interpretación visual, conforme las propiedades espectrales, tanto reflectivos emisivas que presenta el fuego activo y las cicatrices del fuego en diferentes regiones del espectro electromagnético. Diversos productos para la identificación y cuantificación de áreas quemadas han sido desarrollados a partir de datos orbitales de resolución moderada, como por ejemplo el MODIS Terra y el MODIS Aqua. Sin embargo, las estimaciones del área quemada obtenidas utilizando estos productos pueden presentar discrepancias relativas no solo a la resolución espacial de los datos, sino también a las técnicas automatizadas y a los procedimientos empleados para mapear las áreas quemadas. Una alternativa robusta para cuantificar los parámetros biofísicos que son requeridos en las ecuaciones que estiman las emisiones atmosféricas, como lo es el área quemada, son las imágenes del satélite Landsat y la del satélite Sentinel-2, puesto que ofrecen la capacidad de cuantificar la superficie quemada con mayor precisión, disminuyendo significativamente las incertidumbres asociadas a las características de los datos orbitales, ya que presentan resoluciones tanto espacial y temporal acordes con los patrones espacio-temporales de la ocurrencia de incendios forestales en biomas de bosques y de sabanas. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que influyen en las estimaciones de emisiones atmosféricas cuando utilizamos datos de percepción remota? En primer lugar, se tiene el comportamiento del fuego. Y esto está relacionado con los patrones espaciotemporales de las quemas, es decir, el número, superficie y distribución de las áreas quemadas, del material combustible, es decir, las propiedades físicas, la cantidad, el arreglo y la composición del material combustible y, muy importante, el contenido de agua. Este último elemento se ha comprobado que existe una correlación inversa entre las precipitaciones y la ocurrencia del fuego. Otro factor es el clima, con los elementos meteorológicos como temperatura, humedad y vientos, y la topografía, expresada por las formas de relieve y la declividad. Inclusive, cuando varios de estos factores se juntan, como por ejemplo un relieve con alta declividad, fuertes vientos y bajo contenido de agua, la probabilidad de ocurrencia del fuego aumenta. En segundo lugar, tenemos la estructura y composición de la vegetación. Podemos decir entonces que el parámetro biofísico fundamental para estimar las emisiones atmosféricas, esto debido a que no puede ser sustituido o estimado, como sí pueden ser estimados otros parámetros, es la cantidad de biomasa quemada, que a su vez está influenciada por la eficiencia de la combustión, es decir, si esta es completa o incompleta, por la intensidad del fuego, por la velocidad de propagación del fuego, que ya vimos que está íntimamente relacionada con la topografía y el clima, y la eficiencia de la quema.
primera parte de esta presentación trata de la cuantificación de áreas quemadas utilizando técnicas de percepción remota y sistemas de información geográfica. La detección de áreas quemadas pueden dividirse en dos grandes métodos de teledetección. Una es a través de la cicatriz dejada por el fuego y otro es mediante la detección de los focos de calor. Recordemos que las cicatrices del fuego se refieren al comportamiento espectral de las quemas luego de que el fuego haya consumido total o parcialmente el material combustible. Y los focos de calor se refieren a las áreas con temperaturas que sensibilizan el sensor térmico a bordo del satélite al momento de su pasada. Y muy importante, puede o no corresponder a una quema o a un incendio forestal. Las superficies quemadas se valen de la información contenida en la región óptica del espectro electromagnético, que incluye el espectro visible y el infrarrojo cercano. Y los focos de calor utilizan imágenes satelitales ubicadas en la región del infrarrojo medio del espectro. En esta región se seleccionan los píxeles con mayor temperatura que saturan el sensor. Podemos hacer una comparación entre ambos métodos. En este caso, la detección de cicatrices de fuego, se utilizan bandas espectrales en las regiones del visible y del infrarrojo cercano. Los sensores más utilizados son el Landsat y el Sentinel-2. Y una de las principales ventajas es la alta resolución espacial de estos sensores. Por supuesto que al compararlos con otros sensores que tienen resoluciones centimétricas, serían en este caso sensores de altísima resolución espacial. Las principales limitaciones que posee este método de detección de cicatrices del fuego es que existe confusión entre cubiertas diferentes que tienen respuestas espectrales semejantes a las cicatrices del fuego. Por ejemplo, tenemos los cuerpos de agua, las sombras de relieve y las nubes. Una otra limitación que tiene este método es que las imágenes poseen una baja resolución temporal en el caso de las Landsat y de una moderada resolución temporal en el caso del Sentinel-2. Aquí tenemos un ejemplo de una interpretación visual de una imagen Landsat. Observamos entonces las cicatrices del fuego en colores oscuros. Esta interpretación se realiza para una primera fecha y en la fecha siguiente visualmente se hace el seguimiento de las nuevas cicatrices de áreas quemadas que se han incrementado o bien áreas quemadas que permanecen con las cicatrices de fuego e inclusive pudiera haber una regeneración de la vegetación, principalmente cuando se trata de vegetación herbácea, pudiera haber una recuperación y hay entre comillas una desaparición de la superficie quemada. ¿Qué podemos ver? Una de las limitaciones es la confusión de áreas inundadas con las áreas quemadas. Observamos en esta lámina para una misma región que durante el periodo seco la respuesta espectral de las áreas quemadas son similares a las respuestas espectrales de las áreas inundadas en el periodo lluvioso. En relación a los focos de calor, podemos decir entonces que para su detección se utilizan bandas espectrales de la región del infrarrojo medio. Sensores más utilizados son el GOES, el NOVA y el MODIS, tanto Terra como Aqua. Sus ventajas es que tienen una alta resolución temporal casi diaria en el caso del MODIS Terra y horarias en el caso del GOES. Además,
posee un campo de visión muy amplio. Entre las principales limitaciones se tiene que la detección solo es posible cuando el fuego activo coincide con el momento de pasada del satélite. Es decir, una vez que el fuego se ha consumido, no es posible detectar el fuego activo con el satélite. Además tiene una baja resolución espacial que puede ser de hasta kilómetros en el caso del GOES y de 250 metros a 500 metros en el caso del MODIS Terra-Llamas. Otra de las limitaciones es la confusión de fuegos activos con cubiertas de alta reflectividad, es decir, con cuerpos de agua, techos de viviendas o por emisividad en el caso de las chimeneas de las refinerías de petróleo. Una de las ventajas, como habíamos comentado, es su alta resolución temporal, que es casi diaria para estos sensores. Y la amplia cobertura terrestre que tienen sus imágenes. Aquí vemos cómo una imagen Landsat ocuparía apenas una pequeña porción de una imagen MODIS Aqua. Aquí podemos observar una de las limitaciones, es la confusión entre los objetos terrestres. En este caso, tenemos con un círculo grande los focos de calor que han sido correctamente identificados por el algoritmo automático que clasifica o detecta los focos de calor. Y en círculos pequeños tenemos los cuerpos de agua que también han sido clasificados por el algoritmo como si fueran focos de calor, pero en realidad son cuerpos de agua. Como dijimos anteriormente, esto se debe a que en esta región del espectro, el infrarrojo medio, se entremezclan los procesos de emisividad y de reflectancia. Podemos también hacer una comparación de las cicatrices del fuego versus los focos de calor. Y esta comparación visual nos muestra una imagen Landsat, satélite Landsat 8, con cicatrices del fuego. En esta otra lámina podemos ver la interpretación sobre las áreas quemadas de la imagen que mostré anteriormente. Y en esta imagen podemos hacer la comparación de los focos de calor, que podemos observarlos como cruces rojas sobre las áreas quemadas que fueron identificadas visualmente. Si hiciéramos una ampliación en los recuadros, podemos observar cómo existe una subestimación cuando es utilizado los focos de calor para la cuantificación de las áreas quemadas en comparación con la técnica de interpretación visual de las áreas quemadas. Inclusive, en algunos casos, ven en el centro de la imagen, podemos observar una sobreestimación de focos de calor que no fueron detectados o cuantificados como áreas quemadas. Gráficamente, podemos ver que en un periodo de 9 meses, desde enero del 2017 a septiembre de 2017, tenemos unos recuadros azules donde se muestra el área quemada, que fueron interpretadas según la cicatriz del fuego, y en una línea punteadas la información de los focos de calor suministrada por todos los satélites que detectan los focos de calor en el programa de monitoreo de quemadas del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, el INPE. Y en una línea color verde podemos observar los focos de calor identificados por un solo satélite, que es el satélite de referencia, que es el satélite Aqua. Es muy visible entonces ver
que todos los satélites, esta línea punteada, en algunos meses ocurre una subestimación del área quemada y en otros meses ocurre una sobreestimación. En el caso del satélite de referencia, se pueden ver que durante todos los meses existió una subestimación del área quemada. En la segunda parte de la presentación se muestra cómo fueron estimadas las emisiones atmosféricas resultantes de la quema de biomasa vegetal. Las emisiones son el producto de 5 parámetros biofísicos que relacionan la cantidad de la biomasa quemada con los flujos de emisiones. Estos flujos de emisiones pueden ser calculados para un gas de referencia como el dióxido de carbono o el monóxido de carbono. Los 5 parámetros se refieren al área total quemada, a la densidad de la biomasa, a la eficiencia de la quema, al contenido de dióxido de carbono en la biomasa quemada y a la eficiencia de la combustión. La cantidad de biomasa consumida es calculada a través de la ecuación de Zeller-Crutzen, donde el área total quemada de la densidad de la biomasa puede ser obtenida a través de imágenes de satélite, y la eficiencia de la quema, que depende de la cantidad de agua contenida en las plantas de combustible fino consumidos por el fuego, es decir, los combustibles vivos o muertos, se encuentran tabuladas en la literatura y no es posible calcularlas mediante el uso de imágenes de satélite. La masa total de carbono emitida es el producto de la cantidad de biomasa consumida que calculamos anteriormente y la proporción de carbono contenido en la biomasa quemada. Esa proporción de carbono varía entre 40 y 50% dependiendo del tipo fisionómico afectado por el fuego y también se encuentra disponible en la literatura. La masa total de CO2 emitida es el producto de la masa total de carbono emitida, calculada anteriormente, y la fracción de carbono emitido como CO2 durante las quemadas. La fracción de carbono se refiere a la contribución relativa de las fases de combustión con o sin llama. Finalmente, las emisiones de dióxido de carbono como gas de referencia pueden ser utilizadas para estimar la masa total de otras especies químicas emitidas, como el monóxido de carbono, el metano y el óxido de nitrógeno, aplicando un cociente de emisión. Aprovecho la oportunidad para presentarles un caso de estudio sobre estimaciones de emisiones atmosféricas de gases de efecto invernadero en la Amazonía y en las sabanas brasileñas, estas últimas también conocidas como la vegetación del cerrado. En ambos casos fueron utilizados 3 productos diferentes de área quemada. Los 2 primeros, en la parte superior de la pantalla, fueron obtenidos a partir de las cicatrices dejadas por el fuego. Y el tercer producto, en la parte inferior, fue obtenido a partir de los focos de calor. Se observó que en ambos casos, tanto para el bioma amazónico como para la vegetación de sabanas, existe una diferencia significativa entre las áreas quemadas levantadas con las cicatrices dejadas por el fuego, el producto número 1, y los productos restantes. Los productos de área quemada que fueron levantados con los diferentes métodos para cuantificar el área quemada fueron utilizados posteriormente para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto en la región amazónica cuanto en la vegetación del cerrado. Los resultados mostraron una discrepancia de hasta 3 órdenes de magnitud en el bioma amazónico y de hasta 4.4 órdenes de magnitud en la vegetación de sabanas. Esto ha sido todo por el momento. Estaré atento a sus comentarios y preguntas. Y recuerden revisar las ofertas de posgrados
de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela.